Esto que se dice, pinta mi aldea y pintarás el mundo, parte de lo que tú dijiste hace un ratito. Estamos hablando de una comunidad especial, una comunidad cerrada, una comunidad pequeña, con costumbres, con rituales, con historia, una comunidad que muchas veces de afuera se desconoce o se idealiza. Y aquí se la muestra desde lo cotidiano, se lo muestra desde la intimidad de la alcoba inclusive, pero sin caricatura, y para mí eso tiene un valor. Tiene un valor desde lo judío porque no se ridiculiza los rituales, los modos, los tabúes, no se los pone en forma grotesca, sino se los muestra nada más, y quien lo ve tiene que interpretar. Y como le decía a León al principio, aquí hay tres personas que interpretamos. Algunos con el ojo de una cámara, otros con las palabras que otros cuentan, y ser rabino es interpretar los textos, y para mí la película es un texto en el que me desafía desde las herramientas de hermenéutica bíblica. Por ejemplo, lo primero que hice cuando vi la película fue pensar en los nombres. En la Biblia los nombres no son casuales, y los nombres de esta película, no sé cómo es el libro, pero no son casuales. Ronit es un nombre hebreo contemporáneo, que quiere decir alegría. Esti es Esther, que quiere decir lo oculto, y ella está oculta hasta por lo menos la mitad de la película, no sabemos qué va a pasar. Hay miradas sutiles, hay escenas que se esconden, pero no sabemos dónde va a terminar la historia, en la escondida. Y después, recién hoy me di cuenta que el personaje, el rabino principal, se llama David, y su maestro se llama Shlomo. El rey David y Shlomo, hay ahí toda una trama en la tradición judía muy importante, a tal punto que la tradición judía dice que quien le enseña Torah a otro es como si le da la vida, y él se siente que es el hijo de la vida del rabino. Y después esto se ve, yo no sé quién te asesoró de lo judaico, pero hay cosas que son sutiles y maravillosas. Para mí, por ejemplo, lo no dicho es lo más rico de la película. Por ejemplo, cuando ella se entera de la muerte de su padre, se rasga las vestiduras, que es un ritual profundamente judío. Y cuando ella va a la casa de David, él también tiene la ropa rota, porque él es el hijo del rabino, el hijo espiritual. Y eso hay que leerlo, ¿no? Y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando ella le pide la libertad, tiene que ver con la ley judía, que el divorcio lo inicia el hombre. Después podemos discutir si está bien o está mal, eso es para otra conversación. Pero ella le pide, quiero la libertad. Quien no entiende el contexto simbólico en el cual el divorcio lo tiene que iniciar el marido, se pierde parte de la película, o por lo menos desde mi lectura. Y también lo fuerte esto del deseo y la ley. ¿Qué es lo que prima? ¿La ley puede controlar todo? Obviamente que no. La vida se escapa por las rendijas. Y aquí pasa eso. Ella insiste que quiere vivir de una manera determinada, que quiere vivir en una comunidad, que ama lo que gusta. Cuando Ronit le pregunta, ¿sos feliz? Se desmorona. Y ahí emerge otra vez el deseo como la vida misma, ¿no? A la pregunta de León, yo disfruté mucho la película y es una oportunidad para también mostrar el aspecto de la fe diferente. Me olvidé de un nombre, el nombre de la tía es Fruma, ¿sí? Fruma quiere decir una mujer observante, en español la traduce como santurrona, ¿sí? Santurrona tiene una connotación negativa. Frume en hebreo, en yiddish, es algo positivo, pero es uno de los personajes más cariñosos, ¿sí? Es el personaje que la contiene. Cuando ella va a la ceremonia fúnebre del padre y le dice, vine solamente, no vine a molestar, y ella le dice, obvio, por supuesto. Y por otro lado, la cara de la esposa del rabino, que es una cara
sonriente pero hiriente a la vez, ¿sí? La escena esa de Shabbat, donde están comiendo en la intimidad del hogar y le dice, bueno, ¿y vos por qué no querés tener hijos? Y esas cosas, se lo dice de una forma sonriente, de una forma piadosa, de una forma santurrona, pero absolutamente violenta, ¿no? Entonces también, en ese aspecto, tu película, pensando en autores como Humberto Eco, diciendo que ya no es más tu película, ya es la película de todos los que la ven, ¿sí? Y es tantas películas como los que lo veamos, y cada vez que lo veamos es diferente, nos muestra también esta tensión de la religión, ¿no? Si la ley es lo único importante, o si hay otros aspectos, o si solamente tenemos que ver la rigurosidad, la ley como lo que vale, o el amor y la bondad como la expresión religiosa. A propósito de lo que dice el rabino, la manera como tú pudiste interiorizarte e interpretar la cultura y la religión judía desde una posición que es lejana para ti, que nunca la habías vivido antes, es un tema interesante para nosotros. Sí, al principio estaba, cuando empecé a escribir, estaba paralizado. O sea, no podía teclear, porque era como, me preguntaba cómo voy a lograr, digamos, moldear este mundo que es tan hermético que ni siquiera los londinenses del barrio de al lado conocen. Porque o eres parte de él o nunca se entra. O es muy raro entrar. Entonces yo obviamente fui mucho a Henton. Fui con la escritora varias veces a varias cenas, a varias ceremonias. Ella es muy querida, a pesar de que tiró esta bomba que fue esta novela el 2006. Ella es un poco Ronit en su historia. Pero yo decidí dejar de lado la textura cultural y meterme en los arquetipos para poder escribir. Entonces para mí esta es la historia, arquetípicamente, es la historia de la hija de un rey que muere, el rey muere y ella tiene que volver del exilio. El trono está vacío, por lo tanto en esos días la ley está ausentada, por decirlo así, está ausente, y en estos días de luto, ella que va a velar al padre se encuentra con que hay otro viaje dentro de ese viaje y con, digamos, con cuentas pendientes del pasado. Y en ese momento también la historia se abre a los otros personajes, ¿no? Y entonces así pude meterme con los personajes y con la estructura dramática, digamos, con hacer el edificio de la arquitectura dramática de la historia, de su geometría, que es un poco como una pieza barroca. Digamos, hay tres líneas narrativas que se mezclan. A veces escuchamos solo Ronit, a veces Ronit y Esti, a veces Esti y Dobby, a veces Dobby y Ronit, a veces son los tres y terminamos solo con Ronit, como si fuera, guardando toda la distancia, una variación Goldberg, que me gusta mucho. En la película hay como una lucha tremenda porque estos aspectos puedan como conectarse entre sí. Realmente veo yo eso en el abrazo entre los tres personajes. Entre la hija, la madre y el padre. Están los tres personajes juntos y no necesariamente significa que uno es la hija, otro es la madre y otro es el padre, sino que está todo eso junto ahí, que está el significado de que la historia ha permitido como un paso adelante en la libertad de la mente de cada uno de ellos y de los tres, y que tiene que ver también con la experiencia amorosa. Y solamente en ese contexto se hace posible el perdón y la reparación. Y es muy significativo esto que Ronit se reencuentra con su padre a través de la forma como ella se reencuentra con la realidad, que es tomando su imagen, ¿no? Final. Que es un vacío. Que es un vacío, pero en realidad es su propia conexión con el padre, ¿no? Y de alguna manera es el perdón de ella hacia el padre, que la desheredó, pero ella se lleva al padre igual. Entonces,
hay otra complejidad aparte de lo que significa en términos de la dinámica judía, probablemente tal, que es algo de lo cual todos convivimos, que es el constante esfuerzo por tratar de conectar nuestros diferentes aspectos internos para que así podamos madurar y desarrollar. No sé, a mí me parece también que está todo tenido en la historia de Ronit por el duelo. Cuando ella se entera y empieza a... está en el hielo patinando, la cámara la muestra confundida, ¿no? Y es lo que le pasa adentro. Y todo el tiempo los personajes están tenidos por esa cámara que o se ve detrás de un espejo o detrás de las barras del vidrio, y habla de su vida interior, de lo que le está pasando y si lo puede resolver o no. Y el tema de los múltiples personajes incluidos en uno me parece que está bien documentado en la película, y también el tema del duelo como la base de esta discusión, que también es un tema absolutamente universal. Sí, sí. Por supuesto. No, para mí siempre, digamos, la dimensión fue más fuerte, esa dimensión en la escritura, de que Ronit y Esti son las dos facetas de una misma mujer. Esti podría haber sido Ronit si Esti hubiera huido, y Ronit podría haber sido Esti si se hubiera reprimido y se hubiera quedado. Entonces, para mí siempre fueron la misma mujer, y hay un corte en la película que a mí me gusta mucho, cuando están conmovidas por el canto, estos cantos ancestrales. El corte directo de la cara de Esti a la de Ronit, y como que los ojos, de pronto, la una se convierte en la otra, por mero corte, y es un momento que me gusta porque justamente vibra en ese sentido. Y por supuesto que sí, esa la dimensión de como si fueran una sola mente, era una noción que estuvo presente en la escritura y en el montaje. Quizás agregar una capa de complejidad a lo que tú dices del abrazo, que es un momento sintético, en que todos los afluentes parecen converger en lo que en cine se llama una escena índice, que parece resumirlo todo, ¿no? Como el corazón espiritual e intelectual de esa narración. Es que ese momento sintético de unión y convergencia además ocurre exactamente en el límite entre lo sagrado y lo civil, en el límite del territorio de la sinagoga y la vereda, y la calle. Y creo que eso también es otra conexión que se ocurre, es otra sintaxis que acontece, digamos, de dimensiones que como lo que ocurre cuando se pasa al next level, ¿no? ¿Alguien quisiera como participar con alguna pregunta o comentario? Hay otro micrófono. ¿Ah? Que no sea chileno, por favor. Mientras viene la pregunta, me parece también el tema de la palabra, ¿no? Empieza y termina con una palabra primero del rabino y después del sucesor del rabino, donde en definitiva ella la cura, porque le dice la hija del rabino, le devuelve su identidad y su lugar en el mundo. ¿Hay un comentario, me parece, atrás? Sí, yo. Primero, muchas gracias por la presencia, especialmente del director y del rabino, por estas dos aristas. Para mí, muy interesante la película, muy agradecida de estar acá, de este espacio, a Absan también, qué bien. Y me llama, lo que a mí me habría gustado mucho discutir es el tema de la libertad de elegir, que de alguna forma atraviesa a los tres personajes. Pero lo que me pasa con eso es que más que una pregunta a los panelistas, es un comentario, y es que esta posibilidad de elegir para mujeres no está siempre presente, siempre es un conflicto en muchos espacios, no solo el que presenta la película, posiblemente en todos los espacios. Entonces en el panel me falta una mujer para poder discutir eso. Eso, muchas gracias. Tú dijiste al principio, cuando te llegó el libreto, pusiste algunas cosas tuyas de contrabando. ¿Nos podrías contar cuáles son las cosas tuyas?
Y la otra pregunta que me surge de la película es una inquietud sobre la textura del color. Yo te soy honesta, hasta que Dobby llamó por celular, yo pensé que estábamos en el año 50. Eso. Bueno, gracias. ¿Qué era lo primero? Tu contrabando. El contrabando. Vaya a saber uno. Pero no me llegó un libreto, me llegó un libro. Y yo tuve que escribir el guión, coescribirlo con una guionista inglesa. Entonces, en el proceso de escribir, se cuela, sin querer queriendo el contrabando. No hay que forzarlo, digamos, tanto, pero sí la adaptación siempre es un proceso bastante violento de la literatura al cine. Por eso es tan difícil adaptar grandes novelas. No estoy diciendo que esta no sea una gran novela, a mí me gustó mucho, pero había algo maleable, trabajable, digamos. Y estructuralmente, bueno, en la novela apenas se pesan. Entonces quizá ahí se contrabandeó algo. Y no estaba el abrazo triple, no estaba... Muchísimos de los elementos que están ahí no estaban. El aeropuerto, muchos de los diálogos. En fin, yo creo que es difícil como hacer un listado, pero en cada versión del guión yo lo sentía más y más, lo sentía más y más personal. Y por otro lado, sí, el viaje de Ronit es un poco un viaje en el tiempo. Digamos, la historia comienza en esta temporalidad estética, digamos, con el rabino hablando, y luego nos vamos a Nueva York por un momento, y luego ella viaja en ese avión hacia su pasado, pero también en el tiempo, hacia un momento histórico-social donde las leyes parecen por un momento pertenecer a otra era. Entonces, en ese sentido, la fría textura del hombre invernal ayudó mucho a esa paleta a la que casi se le fue como la vida, digamos. Y yo creo que un poco eso conecta mucho con la idea del duelo y también con el alma de la verdadera protagonista encubierta, que es este, que hay como un secreto que la película guarda. Pero sí, el director de foto, Danny Cohen, es judío y creció muy cerca de él. Entonces, él me hablaba mucho de intentar buscar la belleza en esa especie de, a ratos para el que no conoce, horrible austeridad. Y a mí me parecía muy atractivo, incluir los neones, los fluorescentes. Dani siempre lo estaba bajando, digamos, era como buscaba esa tensión. Y eso creo que más esta cámara súper íntima, ratos en mano, es lo que genera la sensación de como que uno está ahí, ¿no? Como que uno conociera a esas personas, como si uno estuviera sentado en esa mesa o recostado en esas camas. Tú partiste hablando respecto al protagonismo de Rachel Weisz en todo este proyecto, y surge la curiosidad de cuál fue la sensación de ella cuando el proyecto ya estuvo terminado. Hablando un poco de lo que significaba para ella, y de la libertad que ella tuvo para elegirte, porque tenía que vencer una serie de prejuicios, ¿cierto? Escoger un director latinoamericano que lo había visto a través de una película latinoamericana, ¿cierto? Para invertir en un proyecto que no es barato, ¿cierto? Y ella tomó la decisión, eligió. Y me surge la curiosidad, ¿cómo habrá sido cuando terminó y ella vio la película? ¿No? Sí, o sea, técnicamente era una anomalía que yo estuviera haciendo esta película, o sea, todos los ingleses me decían, ¿dónde saliste? Y yo mismo me lo preguntaba. Film 4, la casa productora, es una institución en el cine británico y se caracteriza por lo anglo, digamos, casi una institución, es
es un referente de la cultura británica. Entonces, que un chileno cuenta una historia de los londinenses, del norte de Londres, que es una situación hiper britanizada del judaísmo allá, era completamente anómalo. Pero sí, tuve la suerte de tener algunos defensores, digamos. Y no sé, ¿qué estaban pensando realmente? Porque en algún momento yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, me acuerdo, lo único que quería era filmar el arca, filmar la Torá, o las Torá. Y el rabino de la iglesia, de la sinagoga en la que filmamos, era muy, muy abierto y entonces me dijo, ¿quieres verla? Sí, por supuesto. Y pidió que la vieran y yo la veo y dije, primera vez que veía esa imagen y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Me sorprendió. No voy a hacer el test de ADN pronto. Pero Rachel fue súper generosa siempre. Ella es judía y ha ido como desarrollando más y más interés por exponer eso y representarlo, buscar personajes y estaba metido más públicamente. Y ella creció muy cerca de él y ella tiene parientes que pertenecen a este mundo. Entonces era un proyecto muy personal para ella. Y en ese sentido fue muy generosa durante el proceso de escritura. Estuvo siguiendo cada borrador, digamos, y con muchas ideas, una mujer muy inteligente. Y luego, al momento de actuar, se sacó el sombrero de productora y fue actriz. En un momento hubo una tensión de ese tipo, digamos. Y después me acuerdo en Londres, con mi núcleo íntimo, cuando la vimos por primera vez, no está terminada, pero ya ves una película de 2 horas 20, digamos, que uno ya ve el corazón de la película, aunque sabes que le sobran 30 minutos probablemente. Estaba súper emocionado. Nunca me voy a olvidar del abrazo que me dio. Sí. Ha sido una historia feliz, creo yo, después, lo que iba pasando con la película. Soy preciso, no sé si de que tú empezaste esta película antes de ganar el Oscar. Claro, porque hay que anotar ese tema que uno tiene como presente previamente el tema del Oscar, ¿cierto? A la película, pero en realidad era más difícil todavía tomar la libertad de elegirte porque todavía no tenías como ese tema a tu favor, Claro. ¿cierto? Pensaba en lo que decías de los judíos de Inglaterra. Cuando los judíos de Inglaterra contemporáneos dicen algo novedoso, en Estados Unidos ya se dijo hace 50 años. Y ellos lo dicen como algo novedoso. Entonces también habla de una sociedad, inclusive en la decoración de la sinagoga, esos cuadros que parecen aristocráticos y todo un modo, cómo se viste el cantor de la sinagoga, habla de una cultura que hay que ir a buscarla en ese lugar y no en otro. Y me interesó lo que decías, que tenías 12 asesores de temas judaicos, y en la comunidad judía decimos siempre, cuando hay 3 judíos hay 4 opiniones. Me imagino que te volvías loco con eso. ¿Por qué digo eso? Porque inclusive en temas rituales hay variaciones. Entonces, poder decidir entre todas esas oportunidades cuál era la que estéticamente más podía tomar la idea que vos tenías, también es un desafío, ¿no? Primero, muchas gracias. La oportunidad es fantástica y la película me gustó mucho. Por varias razones. Quería preguntar por 3 objetos de la película que me llamaron la atención. Quería preguntarte un poco cómo los sitúas tú y qué sentido querías darle. Uno es los candelabros de la mamá. Otro es el tema de The Cure. Y otro es una secuencia en que desde una canción que esta que se traduce como "Si te olvidase Jerusalén, tú a mi diestra", pasa un plano en que está la primera frase en un cuadro en la casa. Te quería preguntar por esos 3 objetos, ¿qué nos podrías contar al respecto? De más fácil a más difícil. Yo crecí escuchando música inglesa y decía, esto es Inglaterra, no puedo no devolver la mano, o sea, era como que escuchan en esa radio, pasó por varias ideas.
Y finalmente, bueno, The Cure me marcó. Y entonces Love Song era perfecto. Y además es como si ellas hablaran, ¿no? O sea, donde quiera que esté, siempre voy a amarte. Lo lejos que esté, no importa, siempre voy a amarte, son ellas. Entonces era un saludo de agradecimiento de vuelta a esa isla de la que salen esas melodías que han marcado al mundo, digamos, y a mí en particular. Luego la secuencia, el hermano de la novelista es el director del coro. Entonces yo estaba buscando una vez que 4 judíos dijeron que de 4 habían 3 que dijeron que sí era posible que hubiera música y 2 y medio que no. Y dije genial, porque donde hay música yo siempre corro a usarla, porque se cuela ahí la información, digamos, mucha información pasa por ese canal y es una conexión emocional. Y una vez que tú logras establecer una conexión emocional entre la película y el espectador, todo pasa por ahí como una fibra óptica. Y Elliot me presentó opciones y yo me dejé guiar por la emoción, digamos. Pedí que me tradujeran las letras y en esa particular, que la primera vez que el coro canta, lo hace de manera espontánea, enseñando respeto, de duelo, y es cuando realmente la película pareciera traspasar su fuerza a Tobit. En ese plano en que se acerca, uno empieza a entender que él va a jugar un rol crucial en el desenvolvimiento del nudo, y finalmente parece ser que él se robase el clímax. Eso con respecto a esa secuencia. Y el salto a la frase del cuadro es fortuito. Me acabo de enterar. Y los candelabros, bueno, sí, fue difícil de escribir porque siempre trabajar con esos objetos que están cargados de sentido es muy tricky, muy riesgoso, porque justamente por lo mismo, porque se te puede pasar la mano, puedes sobreescribirlo, pero yo quería que en los candelabros, yo quería que ella se fuese con algo concreto de allí. Entonces empezó a crear esta idea que viene del libro, pero empezamos a trabajarla a nuestra manera, digamos. Y finalmente en esa escena final, en esa mañana final, después del abrazo, hay pequeñas sutilezas. Ella por primera vez se toma el pelo. David deja que ella lo toque. Y él está sin anteojos. Y está sin peluca. Y entonces, justamente los 3 han cambiado. Son cosas súper sutiles, pero... Y ella y Ronit guardan los candelabros. No entiende que algo pasó, espero. Y que los candelabros fueron entregados por a Ronit con todo lo que eso significa. Yo no creo que ella vaya a hacerse devota, ¿no? Pero sí creo que si algo Ronit había perdido era la conexión con su origen, y creo que eso es lo que ella reintegra. Y si algo había perdido la conexión con su ser, con su deseo, con su libido. Y de alguna manera en estos días de duelo, la colisión entre ambas le permite a la una llevarla a la otra a reintegrar aquella dimensión que tenían escindida. Y por último, el micrófono para allá, por favor. Hola, buenas noches. Una pregunta para Sebastián, que siendo un director chileno, con su primera película debut en inglés, y habiendo hecho una película que genera responsabilidad y mucho impacto, en especial en la sociedad chilena, Una mujer fantástica, quería saber si esta nueva película en Inglaterra, con una comunidad judía que personalmente yo nunca había visto como chileno, generaría algún tipo de impacto o de cercanía con la sociedad chilena. Si es que en algún momento tuvo algún matiz tuyo para que impactara en el fondo a la sociedad chilena. Bueno, estamos teniendo esta conversación en el día en que se aprobó la ley de identidad de género. Es interesante cuando las películas se desbordan de la pantalla y entran en el tejido social, en la conversación. No estoy ni por un segundo diciendo que la película es responsable de lo que pasó hoy, es una
conquista colectiva, pero sí creo que llegó. Pero esa situación es distinta, porque esa película surge de Chile y está hecha desde Chile, para Chile y / el mundo. En cambio, esta es una película por encargo, en la que yo me invitan a escribir y dirigir, y por supuesto que por el contrabando estoy pensando en Chile, pero no estoy pensando realmente en Chile, pero sí creo que la película se estrenó comercialmente, fue un estreno discreto. Le fue bien a la película en su escala. Siempre se la comparaba con Carol y Call Me By Your Name, que son dos películas que son de géneros parecidos como a esta, y no sé si es porque yo soy de acá o por lo que pasó con el Oscar o qué, pero duplicó o triplicó esa asistencia a sala. De todas formas, igual fue una asistencia modesta. Sí, la película ha generado mucha conversación en donde se ha estrenado, sobre todo en la comunidad judía y también en la comunidad LGBTIQ, etc. Y eso ha sido potente de atestiguar, digamos. Nunca me voy a olvidar de una niña que subió a Instagram una foto de ella tatuándose acá la frase en la que David dice: no hay nada más tierno que el verdadero sentimiento de ser libre. Se lo tatuó. Sí, me impresionó mucho. Sí. Para mí, desde el punto de vista rabínico inclusive, las primeras palabras y las últimas, la idea de preguntarse qué es el ser humano y cuál es el designio divino, y aceptar que la libertad con la desobediencia forman parte de un mismo condimento y proyecto, es un mensaje religioso desde mi punto de vista maravilloso. Y es un mensaje que creo que hay que decirlo más fuerte en los ámbitos religiosos también. Y tener una película como esta es una oportunidad para abrir esa conversación. Bueno, nuevamente agradecemos al rabino Alejandro Bloch y a Sebastián Lelio lo que han compartido con nosotros esta noche, y por supuesto a ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Ustedes